Y bueno, amigos, continuamos aquí a través de Consulta Saludable en este domingo, el día de hoy, que hemos tenido un programa muy interesante. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es alergóloga, inmunóloga, pediatra. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Sí, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues primero para salir de dudas, porque cuando hablamos de alergia, ¿no? Ajá. Como que el tema es, o sea, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra alergia, no? Claro. Ese es parte del significado, pero realmente, ¿qué es una alergia, doctora? Bueno, una alergia es la sensibilidad exagerada que tiene el organismo ante alguna sustancia que de forma general no nos causa daño. Es decir, hay algunos pacientes que tienen síntomas de ataques de estornudos, comezón de la nariz, escurrimiento nasal por los ácaros, cuando otras personas a los ácaros, que son unos bichitos que viven en el polvo, no les pasa absolutamente nada. Bueno, digo, los ácaros, digamos, es parte de el proceso de donde convivimos, la humedad y todo esto, pero por ejemplo hay alimentos, gente alérgica al chocolate, es decir, ¿qué sería? ¿Como una falla? Es una reacción exagerada del organismo porque lo detecta como algo extraño, ¿no? Lo detecta pacientes que son alérgicos al camarón, al consumirlo, su organismo monta una respuesta contra ese alimento. Como si fuera un enemigo. Como si fuera un enemigo. Como si fuera un veneno, como si fuera algo dañino para el organismo. Para el organismo, y entonces hace que el paciente tenga síntomas por haberlo consumido. Sí puede llegar a ser tan grave que puede llegar a ser mortal. Las anafilaxias, que son las reacciones alérgicas sistémicas más severas, pueden llegar a causar la muerte del paciente. Entonces sí es una reacción exagerada del organismo que conduce daño. Ok. ¿Quiénes pueden padecer alergia? ¿Todos podemos? O sea, ¿no hay una característica así como en especial? Todos los pacientes en algún momento de la vida pudieran llegar a tener una reacción alérgica, sí, pero hay cierta susceptibilidad genética. La atopia, que nosotros así como médicos le llamamos, es la predisposición genética de presentar una alergia. Okay. Es decir, si yo tengo un papá alérgico, más o menos tengo el 60% de posibilidades de que mi hijo sea alérgico. Si tengo un papá y una mamá alérgicos, pues voy a tener hasta el 80% de posibilidad de que el niño sea alérgico, claro. ¿No? Ahora, ¿quién determina qué es una alergia? Porque de repente pues vemos alguien estornuda o lleva como una gripa como de una semana, ¿no? Es alergia. Y además caemos en la automedicación, ¿no? Claro. Y además tómate esto y tómate el otro, ¿no? ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se diagnostica que una alergia es una alergia? Claro, eso me pasa mucho en el consultorio. Llegan y siempre me dicen, es que tengo alergia, ¿no? Pero la alergia realmente requiere un protocolo de estudio. Eso los alergólogos nos dedicamos en esta forma particular, a esta especialidad. Pero, por ejemplo, el paciente puede tener síntomas nasales crónicos, ataques de estornudos, comezón de la nariz, escurrimiento nasal, como síntomas de rinitis. O si estamos hablando de un asma alérgico, pues el paciente tiene tos crónica, que es seca, que principalmente por la noche, que se puede asociar a silbidos del pecho, falta de aire. Es más fácil de diagnosticar porque el paciente tiene muchísima comezón, se ve y se siente, ¿no? Exacto, y que lo asoció a algún alimento o algún medicamento que por eso le salieron ronchas. A ver, doctora, vamos a hacer aquí una pausita porque, por ejemplo, decía asma alérgico, es decir, puede que haya un asma que no sea alérgico. Claro, hay asmas que no son alérgicos. El asma es un padecimiento, es una enfermedad que tiene sus características. Claro. Lo que puede variar es el origen, ¿no? Exactamente. ¿Es así? O sea, digo, para entenderlo claramente y que no se confunda con que todo asma viene de una alergia. Claro, no todos los pacientes asmáticos tienen que ser alérgicos. El asma es una enfermedad heterogénea, es decir, que tiene muchas causas que pueden tener la misma manifestación, los mismos síntomas, sin tener la misma causa todas las ocasiones. Por lo tanto, el tratamiento supongo que es diferente. El tratamiento tiene sus variaciones para que el paciente realmente esté bien, y eso sí solo lo determina el alergólogo. Ok. Antes yo me acuerdo, no sé si se sigue haciendo estas pruebas en el brazo, ¿no? Sí. De que terminabas con el brazo todo balaceado para determinar a qué eras alérgico. ¿El diagnóstico se sigue haciendo así? Sí, el diagnóstico de la sustancia específica que causa alergia se hace por pruebas cutáneas,
Como bien dice, son unos pequeños piquetitos en el brazo donde ponemos una gotita de la sustancia que se llama alergeno. O sea, polvo, olor a perro, hongo, sí, hongo, camarón, chocolate, perro, gato, ¿no? Okay. Etcétera, ¿no? Exacto. Y el que haga reacción, digamos. Exacto. Ese es el positivo y ese es el causante de los síntomas. Uh-huh. Y entonces podemos hacer un tratamiento específico para cada paciente. Uh-huh. Al yo saber a qué es alérgico, yo le puedo dar un tratamiento que se llama inmunoterapia, que la gente lo conoce como las vacunas de alergia, uh-huh, que son específicamente a lo que él salió positivo en sus pruebas. Es decir, si un paciente es alérgico al gato y a los ácaros, pues le damos tratamiento de inmunoterapia de vacuna contra gato y ácaro. Si otro paciente salió a una planta y al hongo de la humedad, pues le damos tratamiento para la planta y el hongo de la humedad. Y entonces de forma específica hacemos que ese paciente ya no reconozca como dañino y entonces ya no tenga síntomas. O sea, se corrige, se alinea ese... Sí, se modula. Ajá. Sí, la reacción alérgica. Y entonces el paciente deja de tener sus síntomas de rinitis, sus síntomas de asma, sus síntomas... Entonces, ¿se curan las alergias? Hay una alta posibilidad de que el paciente nunca más vuelva a tener síntomas o pasan muchos años libres de síntomas, uh-huh, que mejora su calidad de vida, disminuyen los procesos infecciosos que tiene un alérgico, disminuyen las idas al doctor, los gastos, los medicamentos, porque a la larga el paciente va a estar sin síntomas. Doctora, estamos charlando el día de hoy aquí con la doctora Victoria Rojas, alergóloga. Doctora, en este sentido, ¿los niños y los adultos es lo mismo en cuestión de alérgicas o cuál de los dos grupos es más sensible? Claro, la prevalencia es más alta en los adultos, sin embargo los niños también tienen una causa importante de sus síntomas alérgicos, pero el pronóstico por mucho es mejor en los niños. Su sistema inmunológico es más fácil modularlo con este tipo de tratamientos específicos, porque los niños a lo mejor tienen 3 sustancias positivas en las pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero el adulto ya se expuso a vivir en la Ciudad de México, luego vivió en Puebla, luego vivió en Cancún y entonces ya en vez de tener 3 sustancias que le causan síntomas, pues ya es alérgico a múltiples plantas, a pólenes, uh-huh, a pastos y entonces su tratamiento puede ser un poquito más complejo, sin que eso signifique que el paciente, uh-huh, no tenga respuesta. O sea, sí, en muchas ocasiones les va muy bien también al paciente adulto siempre y cuando llevando un buen tratamiento. Tenga estas características. Doctora, en los tratamientos entonces no siempre son los mismos, no siempre son iguales. Vamos, va a depender de qué depende el tratamiento. Pues depende del grupo de edad, uh-huh, depende de la enfermedad alérgica, porque es diferente tratar una rinitis que tratar un asma o una dermatitis atópica, que son cuestiones, una urticaria, y también va a depender del resultado de las pruebas de alergia, ¿no? Uh-huh. Depende cuál es el factor, no es lo mismo tratar una alergia ambiental que, uh-huh, tratar una alergia alimentaria. El tratamiento es completamente distinto. Claro. Por ejemplo, en el caso de los que vivimos en el Caribe, aquí en Cancún, en la península de Yucatán, de repente te dicen, a ver, eres alérgico a la humedad. Ajá. No, pues... Sí. Pues a todo Cancún. No, pues, eres alérgico al polen, ¿no? Pues viviendo en la selva. Claro. O sea, ¿Cómo mejora? ¿Sí hay mejora en la calidad de vida? Sí, por mucho los causantes aquí son la humedad, los hongos, uh-huh, de la humedad y los ácaros, uh-huh, dentro de los principales. Y sí les va mucho mejor con tratamiento específico de inmunoterapia, uh-huh, porque son sustancias que no las vamos a poder evitar. O sea, siempre vamos a estar en contacto con los ácaros, con la humedad, Exacto, porque pues no te puedes poner un traje de astronauta y, claro, no vivir aquí. O los que tenemos alérgicos a las palmeras y ni modo que corten todas las palmeras. ¿No? Entonces tenemos que hacer que ellos sean tolerantes a esa sustancia, que cuando, uh-huh, ellos pasen por ahí no les cause ningún síntoma. Y esto solo lo podemos hacer con su tratamiento de inmunoterapia. Ok, nos están mandando aquí una pregunta del público y nos dicen que si la alimentación tiene algo que ver con la detonación de las alergias, es decir, ¿una mala alimentación desarrolla alergias? Se ha visto, actualmente está muy en boga, por ejemplo, ¿no? La microbiota intestinal, los bichitos que tenemos a nivel
nivel intestinal se han asociado al desarrollo de mayor prevalencia de enfermedades alérgicas. Esto es desde el momento en que nacemos, cómo somos alimentados, la lactancia materna, cuáles son los primeros alimentos que se introducen en un bebé. Todo esto puede ir predisponiendo al paciente más su carga genética a terminar teniendo una enfermedad alérgica. Claro que sí, la alimentación se ha visto que tiene que ver en muchas cosas, ¿no? En la obesidad, en el cáncer, en la alergia, en muchas causas más de y yo supongo que teniendo una dieta balanceada, una dieta sana, reducimos un poco quizá estos factores. Reducimos la predisposición. Exacto. Porque desgraciadamente no es lo único que influye. Sí, claro, pero sí puede ayudar. Pues. Claro, o sea, claro. Y sobre todo en un país donde pues la mayoría hay presencia de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Entonces sí ayuda mucho. Y la lactancia materna es uno de los factores que más se ha asociado a prevención de enfermedades alérgicas. Perfecto, muy bien. Estamos charlando esta mañana con la doctora Victoria Rojas Mandujano y estamos a través de Consulta Saludable y vamos a continuar con más. No se vayan. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, pues continuamos con más aquí a través de Consulta Saludable, a través de Radio Fórmula QR. Gracias por acompañarnos en este domingo y también a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales. Estamos el día de hoy charlando con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es pediatra, alergóloga, inmunóloga, ¿se dice así? Sí. Y bueno, pues tiene una especialidad importante y todo esto, doctora, porque pues se ha diversificado este asunto de la salud, o sea, complicado, ¿no? Es cada vez más complejo este asunto y cómo cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de los alimentos, claro, ¿no? Que hay cuántas personas alérgicas que sí. Hace rato decían, una persona alérgica al tomate, comió tomate y se puso, le hizo una reacción. Una persona alérgica al ajonjolí, se le cerró la garganta y terminó en el hospital. Pero ¿cuántos falsos diagnósticos de alimentos hay, sobre todo en los niños también, no? Claro, eso es un tema muy importante y además que cada vez es más frecuente verlo en las escuelas, con nuestros familiares que tienen niños alérgicos a múltiples alimentos. Sin embargo, pues las reacciones alimentarias se pueden presentar de distintas formas. Son difíciles de diagnosticar y son importantes que las estudie un alergólogo y que sepa de esto, ¿no? Que sepa de alergia. Se determine que se diga si es alérgico o no. Exacto. ¿Qué tanto porcentaje de falsas alergias nos encontramos? Sí, se ha hecho estudios donde la gente se reporta ser alérgico y hay una prevalencia como del 15 al 20%, pero realmente diagnosticados esa prevalencia baja al 3-4%, sí es mucha la diferencia. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene alergia a algún alimento, como es el caso del camarón, de la leche, del huevo, pues sí puede tener síntomas de ronchas, hinchazón del ojo, del labio. Estos son síntomas que hasta fácilmente los papás llegan con nosotros diciéndonos que el niño es alérgico. Pero también hay otros síntomas de alergia, como dolor abdominal, como diarrea, estreñimiento, peso bajo, reflujo, que eso también es alergia, pero no lo asocian a veces tan fácilmente a me pasa con el cacahuate. Y es ahí donde nosotros como especialistas pues tenemos que hacer pues ahí la ventaja de la doctora porque es pediatra y ya puede determinar, pues sí, ¿no? determinar si esta diarrea del chamaco es por un asunto infeccioso o ya es algo crónico, bacterial, lo que sea, ¿no? O ya es un asunto de alergia, ¿no? Claro, y los medicamentos pasa algo similar, ustedes la han visto, ¿no? La gente puede incluso fallecer de una reacción alérgica por penicilinas, por analgésicos, pero ahí también es muy importante hacer pruebas de alergia porque tampoco es justo que un paciente le digamos porque hizo 3 ronchitas ya es alérgico a la penicilina y entonces nunca en su vida va a poder tomar penicilina, porque cuando venga un proceso infeccioso grave que requiere este medicamento, pues no va a tener esa opción de tratamiento. Claro. Y es por eso que por ejemplo, en el caso de los medicamentos, desafortunadamente la mayoría de las personas se enteran que son alérgicos
cuando ya hubo una reacción, ¿no? Claro. No hay prevención en ese sentido, ¿sí? No hay forma de saber si un paciente va a ser alérgico. Previsión más que prevención, ¿no? O sea, no hay forma previa de saber. No hay forma. O sea, no sabemos en qué momento un paciente pudo haber tomado muchos años algún medicamento y un día ese mismo medicamento que tomó por 20 años le hace una reacción anafiláctica, se le cierra la garganta, no puede respirar y pues presenta síntomas. Entonces, sí es muy importante más bien a no medicarse, ¿no? Si estamos presentando una reacción alérgica, hay que ir a acudir al médico. Ok, pero ¿qué hacemos en el Inter? O sea, presentamos una reacción alérgica ¿y qué hacemos, no? Si hay datos de dificultad respiratoria, si se hincha lengua, labios, hay que ir inmediata al hospital más cercano a que nos atiendan. Okay. Si hay datos más leves que no pongan en riesgo la vida, como a lo mejor alguna ronchita, pero sin sensación de falta de aire, que te queda la duda de cada que tomo leche tengo dolor abdominal, cierta sensibilidad. Exacto, hay que acudir al médico para hacer protocolo y de preferencia pues al alergólogo. La automedicación, todos estos medicamentos y digo, no quiero decir nombres, ¿no? Pero ahí la gente va y los compra en el supermercado. Un antialérgico. Sí, como si fuera a traer cualquier otra cosa, ¿no? Vamos, ¿qué pasa ahí con eso? Pues pasa que se los toman y el día que llegan a tener una reacción alérgica, como es un volado, o sea, dice, yo siempre que como camarón me pica un poquito la lengua, entonces siempre me tomo el el X, el Claritin. Antes de comerme el camarón, sí, pero un día confía. No será suficiente. No será suficiente y va a presentar una reacción alérgica severa. Y entonces, obviamente, esa paciente pues puede llegar a tener un problema más grave, ¿no? Pues mire, aquí lo importante es el poder reconocer que el asunto de las alergias es un asunto serio, que tiene que ser atendido por un especialista y que hay tratamiento, que se puede mejorar la calidad de vida, pero siempre y cuando se sepa pues qué es lo que hay que hacer, y por eso hay que ir con los expertos. Doctora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias nos vemos por acompañarnos pronto en este domingo. Gracias a la doctora Victoria Rojas Mandujano por acompañarnos el día de hoy. Nos queda un poquito más claro. Es más, mire, hasta me está picando la nariz. Gracias. Hasta luego. Plenitud.